Buenas noches a todos. En el espacio del día de hoy del Rincón Pediátrico vamos a hablar sobre enfoque de inmunodeficiencias primarias en pediatría. Mi nombre es Linda Juliana Henao Torres, soy residente del tercer año de pediatría de la Universidad del Rosario. Antes de iniciar hablando del tema, quise traerles este caso clínico para que empecemos a contextualizarnos un poco. Juan, un paciente de 8 meses de edad, ha presentado 5 episodios de otitis en los últimos 2 meses, manejados inicialmente con amoxicilina oral, sin respuesta, por lo que se ha hospitalizado e iniciado manejo endovenoso. Tiene antecedente de hospitalización por neumonía, por virus incitial respiratorio a los 2 meses de edad, que requirió ventilación mecánica no invasiva y adicionalmente, como antecedente relevante, su hermana mayor murió al año de edad sin causa clara. Teniendo este cuadro clínico, lo primero que debemos preguntarnos o deberíamos preguntarnos es, ¿será que Juan tiene una inmunodeficiencia asociada? Y de ser así, ¿cuál sospecho y por qué? Ya lo iremos desarrollando y al final podremos ya tener el desenlace de este caso clínico. Primero, recordar brevemente los componentes del sistema inmune. Tenemos las barreras, los componentes del sistema innato y el sistema adaptativo. En las barreras, recordar que la piel, el cabello, las uñas, las membranas mucosas, el moco, las lágrimas, las cilias, enzimas digestivas y demás, finalmente, y son las que favorecen o son esa primera línea de protección frente a microorganismos patógenos adicionales que quieran invadir nuestro sistema inmune. Adicionalmente, de estas barreras, de forma inicial, tenemos el componente innato, donde tenemos el componente celular y el componente humoral. En el componente celular, tenemos entonces los neutrófilos, y con esta imagen es para recordar rápidamente las funciones de cada una de estas células, en donde los neutrófilos tienen los roles citotóxicos de fagocitosis y de respuesta en todos los procesos de inflamación de forma aguda. Los eosinófilos encargados de destrucción de monoglobulina E, de todos los parásitos que sean encapsulados, y también favorecen la activación de los linfocitos T helper tipo 2. Los basófilos y células o mastocitos están encargados de esa reacción inmediata cuando estamos expuestos a algún caso de hipersensibilidad o alergia. Las células natural killer, que tienen roles citotóxicos y también favorecen la producción del interferón gamma, y los macrófagos, que también tienen roles en la producción de antígenos, que finalmente son los que liberan los radicales libres y también incrementan el número de lisosomas. En cuanto al componente humoral, tenemos el complemento, y dentro de estos, pues la lecitina manosa. Y en el componente adaptativo, tenemos entonces también el celular y el humoral, donde el celular está en los linfocitos T y los linfocitos B, y en el humoral los anticuerpos y las citoquinas. ¿Qué son entonces las inmunodeficiencias primarias? Son una serie de enfermedades genéticas en las que existe una alteración cuantitativa o funcional de distintos mecanismos implicados en la respuesta inmunitaria, que puede suponer, dependiendo de la inmunodeficiencia, un mayor riesgo de infecciones, disregulación inmunológica, fenómenos autoinmunes, autoinflamación y neoplasias. A consecuencia de ese funcionamiento inadecuado, la incidencia de infecciones es mayor de lo habitual, siendo generalmente más graves, más prolongadas, e incluso precisando de tratamientos antibióticos más intensos o prolongados. Son más comunes de lo que se cree. Sin embargo, la principal limitación es la poca sospecha diagnóstica, y esto se ve traducido en que tenemos un diagnóstico tardío. Y este diagnóstico tardío finalmente se traduce en que si se realiza de forma tardía, aumentan las tasas de morbimortalidad, y algunas de estas inmunodeficiencias que ya tienen terapia de reemplazo, ya sea con la inmunoglobulina o tratamiento curativo con el trasplante de progenitores hematopoyéticos, al haber un diagnóstico tardío, pues vamos a prolongar todas estas complicaciones que pudieran evitarse de tener una sospecha diagnóstica desde más temprana edad. La inmunodeficiencia variable común es una de las inmunodeficiencias graves más comunes, y se ha visto que tiene un retraso en el diagnóstico más o menos de 6 a 8 años después del inicio de los síntomas. Y como veremos más adelante,
Es bastante importante hacerlo a tiempo porque a algunos de estos pacientes se les puede ofrecer terapia de reemplazo o tratamiento curativo. Las inmunodeficiencias primarias más frecuentes son la de tipo humoral, casi en un 60%, las deficiencias combinadas asociadas o no a síndromes, 20 a 25%, deficiencias de fagocitos de un 5 a un 10% y el complemento un 5%. Está descrito que la prevalencia de las inmunodeficiencias primarias en Europa y en Estados Unidos se estima más o menos de 1 entre 1.200 y 2.000 personas, siendo tanto o más frecuente que patologías, por ejemplo, como la fibrosis quística o la esclerosis múltiple. Y hasta un 1 o 2% de la población podría verse afectada por estas, inclusive considerándose cualquier tipo y cualquier variante. Entonces, con esto es recordar que si bien son cifras proporcionalmente pequeñas, no son despreciables. En esta imagen, para recordar el porcentaje de la división de las inmunodeficiencias primarias, y aquí es recordar principalmente que esa sospecha debe venir de este paciente que tiene múltiples infecciones recurrentes en múltiples lugares, son inusualmente graves para el comportamiento de esa enfermedad en un paciente sano, se complican con mayor frecuencia y pueden tener resistencia al tratamiento con antibióticos. Si bien la gran mayoría pudieran estar producidas por gérmenes atípicos, también se ha visto que los gérmenes típicos pueden producirla y lo que vamos a ver son cuadros clínicos en duración y gravedad muchísimo mayor de lo que usualmente esperaríamos. Y los mejores resultados ocurren cuando el niño es diagnosticado y tratado en los primeros 3.5 meses de vida de haberse hecho el diagnóstico. La Fundación Jeffrey Model desarrolló 10 señales de alarma o banderas rojas de inmunodeficiencias, pues con el fin de elevar el nivel de sospecha entre los profesionales de la salud y los pacientes. Estas banderas rojas o estos signos de alarma, se dice que la presencia de 2 o más de alguno de estos debería hacer sospechar la presencia de una inmunodeficiencia primaria en el paciente. Son entonces 1, 8 o más otitis en un año, 2 o más infecciones sinusales graves en un año, que el paciente haya requerido 2 o más meses de antibiótico y que este haya tenido poco efecto, 2 o más neumonías en un año, paciente que tenga falla en ganancia de peso o crecimiento, abscesos recurrentes, profundos en piel u órganos, candidiasis persistente oral o infección fúngica en piel, paciente con necesidad de antibióticos por vía intravenosa para poder eliminar las infecciones, 2 o más infecciones profundas, incluidas estas las bacteremias, septicemias, y por último, la historia familiar de inmunodeficiencia primaria. Vamos a hablar rápidamente de esas manifestaciones en los sistemas que frecuentemente observamos y primero hablemos de las manifestaciones en piel. En piel tenemos varias y es importante no olvidar cuáles deben ser esas que nos prendan las alarmas en qué paciente sospechar. Entonces, por ejemplo, el eritema malar, si bien característico del lupus, ya vimos que las inmunodeficiencias primarias también pueden ayudar al debut o a que haya mayor prevalencia de estas mismas. Abscesos recurrentes, infecciones de tejidos blandos que no responden al tratamiento, que se ven como en la foto inferior. Todo ese eczema persistente que no mejora, que ya ha sido valorado por dermatología, se le ha dado todo el manejo y aún así continúa. Las telangiectasias que se pueden observar en ojos, en orejas, también muy propias de síndromes específicos, pero que aún así también nos deben hacer sospechar. En los recién nacidos, también el eczema o la candidiasis en piel, que se puede ver con frecuencia la persistencia de estas lesiones. Y también el retraso en la caída del cordón umbilical o esa gingivitis recurrente después de la erupción dental. Ya vamos a ver a qué se pueden asociar más, pero todo esto de una nos va a ir prendiendo alarmas y podemos irnos enfocando sobre a qué tipo de déficit de todos los componentes del sistema inmune es que nos estamos enfrentando. En cuanto al sistema sinopulmonar, pues este paciente que tiene otitis medias a repetición, sinusitis, bronquitis, neumonía, y recordar aquí que la gran mayoría de estas infecciones son causadas por bacterias encapsuladas. Streptococcus pneumoniae, hemófilos influenza no tipificable. Las bronquiectasias son la principal causa de morbimortalidad en pacientes con inmunodeficiencias. Entonces, de ahí la importancia siempre de cuando tengamos un paciente con síntomas respiratorios o infecciones respiratorias recurrentes, hacer una valoración en conjunto para poder determinar estas complicaciones.
En cuanto al sistema gastrointestinal, las inmunodeficiencias que más frecuentemente presentan estos síntomas son la inmunodeficiencia común variable y el déficit de IgA. ¿Qué manifestaciones tenemos? La diarrea crónica, la mala absorción, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, infecciones parasitarias por Giardia o por bacterias, bien sea Campylobacter, Salmonella, Yersinia, Clostridium. Todas este tipo de patologías finalmente son las que pueden llegar a tener mayores manifestaciones gastrointestinales que pueden ir o no asociadas a inmunodeficiencias primarias. A nivel hepático, vemos también que la inmunodeficiencia variable común es la inmunodeficiencia que principalmente se ha visto que afecta el hígado, algunas también pues, por infecciones previas por el virus de hepatitis C, sin dejar de un lado también las hepatitis autoinmunes o las hiperplasias nodulares regenerativas que también pueden tener esa afectación a nivel hepático. Como vemos esto, son pacientes que tienen la presentación de una elevación transitoria de enzimas hepáticas o inclusive que pueden tener abscesos profundos ubicados en hígado, en donde se aíslan bacterias como el Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa o Fucosdelia cepacia. En el contexto de pacientes que tienen granulomas profundos, estos abscesos profundos, nos hace sospechar más sobre el tipo de inmunodeficiencia que es la enfermedad granulomatosa crónica. En cuanto a las enfermedades autoinmunes, lo coloco acá porque recordemos que pueden ir de la mano, bien sea porque debutan o porque la inmunodeficiencia es una causa de la misma. Y aquí tenemos varios ejemplos, como el defecto en la inmunidad humoral, que me puede llevar a la artritis reumatoide juvenil, la enfermedad inflamatoria intestinal, la dermatomiositis, la inmunodeficiencia variable común, puede ir de la mano de la anemia hemolítica autoinmune, trombocitopenia idiopática. En los desórdenes en linfocitos T podemos tener alopecia, trombocitopenia, linfadenopatías, hepatitis autoinmunes y el síndrome de hiper-IgE, donde también se puede ir asociado a uveitis, diabetes o otros desórdenes reumatológicos. Aquí es para recordarles siempre que la presencia de una inmunodeficiencia primaria me aumenta el riesgo de malignidad en los pacientes y de enfermedades linfoproliferativas. De ahí la importancia de sospecharla y diagnosticarla para evitar las consecuencias elevadas de morbimortalidad que estos pacientes pueden presentar. Entonces, teniendo esto claro, ¿cómo es el diagnóstico diferencial de estos pacientes? Entonces, lo primero es que en los pacientes que tengan infecciones recurrentes o inusuales, siempre es necesario excluir causas adquiridas y no inmunológicas antes de ya casarnos con que es una inmunodeficiencia primaria. Entonces, no olvidar descartar medicamentos inmunosupresores, causas de inmunodeficiencia secundaria como infección por VIH u otras condiciones médicas que potencialmente puedan llevar a una inmunodeficiencia secundaria, y condiciones anatómicas o bioquímicas propias que pueden predisponer al paciente a la infección. Pólipos nasales, fibrosis quística, reflujos vesicoureterales o demás que sean la causa de que el paciente tenga infecciones a repetición. Es por tanto que desde el 2013 las sociedades internacionales de inmunología y los expertos en los errores innatos de la inmunidad ha publicado siempre una clasificación de las inmunodeficiencias primarias a nivel pues de su fenotipo y su genotipo y de tal forma así pues poderse enfocar uno muchísimo mejor y saber en qué categoría está. Esta clasificación es bastante amigable y ayuda a que cuando estemos frente al caso de un paciente en que sospechamos una inmunodeficiencia primaria fácilmente podamos categorizarla en alguna de estas. Entonces, aquí se ven bastantes, pero vamos a hablar puntualmente de las más frecuentes. Pero no olvidar que en el grupo 1 son todas las inmunodeficiencias que afectan el sistema inmunecelular y humoral. En el grupo 2, las asociadas a síndromes. Tipo 3, deficiencias de anticuerpos. 4, enfermedades de desregulación inmune. 5, defectos congénitos en fagocitosis, bien sea en número, función o ambos. 6, defecto en inmunidad intrínseca e innata. El 7, que son desórdenes autoinflamatorios. El 8, deficiencias de complemento. El 9, falla medular. Y el 10, fenocopias de inmunodeficiencia primaria. Esta clasificación es la más reciente. La anterior, que era la del 2017, no incluía la de las fenocopias de inmunodeficiencia primaria, pero cada vez he visto más que también es una de las causas y pues algunos pacientes también entran en esta categoría.
Entonces, vamos a hablar primero pues de todas esas inmunodeficiencias que me van a afectar tanto la inmunidad celular como la inmunidad humoral. Y en estas hablamos que la principal es la inmunodeficiencia combinada severa, y es en donde vamos a tener linfopenia. Va a haber no solo linfopenia, no solo por disminución de linfocitos T, sino también de linfocitos B, y con todas las consecuencias que trae esta. Entonces, como dije previamente, afecta inmunidad celular y humoral. Hay una ausencia o disminución de estos linfocitos T y B, y esto favorece que el paciente tenga infecciones severas fúngicas por bacterias de crecimiento intracelular, por virus, y lo más importante o lo más llamativo de esta es que desde los 3 meses de vida los pacientes empiezan a presentar alguna de estas infecciones. Entonces, como vamos a ver más adelante, aquí puede cualquier microorganismo, bacteria, virus u hongo. La más grave escrita hasta el momento es la disgenesia reticular, tiene una altísima mortalidad, y el problema con estos niños es que si no se hace el diagnóstico temprano, rara vez sobreviven más allá del primer año de vida. ¿Cuál es la ventaja? Que el tratamiento es el trasplante de progenitores hematopoyéticos halogénico. De ahí la importancia de hacer el diagnóstico temprano y de una vez el tratamiento. En cuanto a las inmunodeficiencias asociadas a síndromes, vamos a hablar principalmente del Wiskott-Aldrich, vamos a hablar también de la ataxia telangiectasia y vamos a hablar del síndrome de DiGeorge. Entonces, el Wiskott-Aldrich es una alteración en el gen WASP, y estos pacientes principalmente se caracterizan por eczema, trombocitopenia, infecciones recurrentes, en donde principalmente vemos que hay una alteración en los linfocitos T que va a favorecer las infecciones por microorganismos como virus, bacterias de crecimiento intracelular y por hongos, con una disminución consecuente de la inmunoglobulina M. Estos pacientes, el tratamiento actualmente es el trasplante de médula ósea. Por otro lado, tenemos la ataxia telangiectasia, en donde hay una mutación en el gen ATM. Ya sabemos que es un gen que se encarga pues, de la regulación en la reparación del ADN. Al haber una mutación en este, pues el ADN no se repara y se multiplica de forma inadecuada. Pacientes que presentan ataxia cerebelosa, telangiectasias oculocutáneas, infecciones a repetición, y son pacientes que tienen alto riesgo de generar neoplasias a largo plazo. Desafortunadamente, el tratamiento para estos pacientes es sintomático y está descrito que antes de los 20 años usualmente fallece. Y el síndrome de DiGeorge es una aplasia tímica y una ausencia de paratiroides, en donde pues, estos pacientes tienen malformaciones cardíacas, tetania por hipocalcemia, rasgos toscos y demás por una lesión de 22q11. Y el tratamiento en ellos puede ser el trasplante de células epiteliales de timo o de trasplante de células hematopoyéticas de un donante que sea HLA idéntico. En cuanto a las deficiencias de anticuerpos, principalmente encontramos las hipogamaglobulinemias, y aquí vamos a hablar principalmente de cuando tenemos ausencia de esta completamente, como la agamaglobulinemia ligada al X. Vamos a hablar de la inmunodeficiencia variable común, y también, por otro lado, por el déficit selectivo de IgA. Estas inmunodeficiencias, entonces, que son propiamente anticuerpos, tenemos la agamaglobulinemia ligada a X, que es un defecto en la maduración de los linfocitos B a nivel de la Bruton tirosinquinasa. Entonces, aquí lo que vamos a tener es un paciente con linfocitos T normales, no hay linfocitos B, o inclusive se ha descrito menos del 1%, por lo tanto no hay producción de inmunoglobulinas. Son pacientes que tienen infecciones repetitivas desde los 6 meses de edad, y el tratamiento pues va a ser la administración o el reemplazo con la gamaglobulina endovenosa. La inmunodeficiencia variable común es la segunda inmunodeficiencia más frecuente. Y aquí lo que vemos es que hay un defecto como tal en la transformación de los linfocitos B a las células plasmáticas. Por tanto, hay disminución significativa y severa de las inmunoglobulinas, aún teniendo un conteo de linfocitos B normal. Porque aquí lo que vemos es que fue en ese proceso de diferenciación que no se pudo lograr.
Esta tiene una edad de presentación un poco más tardía, más o menos en la segunda, tercera década de la vida, también manifestada con múltiples infecciones respiratorias, gastrointestinales y pues a su vez mayor riesgo de cáncer y de enfermedades autoinmunes. Y el déficit selectivo de IgA, que es la inmunodeficiencia más primaria más frecuente, es en donde vemos que las concentraciones de los otros isotipos de inmunoglobulina son normales, tiene buenos anticuerpos, pero la IgA está disminuida y en algunos textos menores a 7 miligramos de cilitro. También son pacientes que debutan con infecciones recurrentes respiratorias, diarrea crónica y pueden estar asociadas a enfermedades autoinmunes como enfermedad celíaca, asma, diabetes tipo 1, lupus eritematoso sistémico. El tratamiento de estos pacientes es sintomático, antibióticos para manejar sus procesos infecciosos y no se administra inmunoglobulina A porque ahí es defecto de la maduración de los linfocitos B. Y no administramos inmunoglobulina A porque el defecto es propio en la maduración de los linfocitos B que no pueden producir esta inmunoglobulina. En cuanto a los defectos congénitos asociados a la fagocitosis, pues tenemos los defectos funcionales o los defectos cuantitativos, y aquí vamos a hablar entonces de la enfermedad granulomatosa crónica. La enfermedad granulomatosa crónica puede tener herencias variables. Se ha visto que cuando hay una alteración en este gen puede ser inclusive de fenotipo más severo. Hay un déficit entonces de la NADPH oxidasa que resulta en la incapacidad del neutrófilo para poder eliminar pues ciertas especies de bacterias y hongos. Estos pacientes se presentan con infecciones crónicas por microorganismos catalasa positivo, como el estafilococo aureus, la E. coli, pseudomonas, y tienen infecciones recurrentes que pueden afectar las barreras, la piel, los ganglios linfáticos o inclusive estructuras internas como vaso, huesos, abscesos hepáticos o enfermedad inflamatoria intestinal. El diagnóstico de estos pacientes se hace con el test de nitroazul de tetrazoilo y el trasplante y el tratamiento es el trasplante de los precursores hematopoyéticos. Por otro lado, tenemos las inmunodeficiencias por deficiencia de complementos y aquí recordar principalmente el síndrome hemolítico urémico atípico cuando hay cuando tenemos una disminución de C3 y otros menos frecuentes, por ejemplo, la alteración, el inhibidor de C1, que es el famoso angioedema hereditario. Teniendo entonces como de referente este tipo de inmunodeficiencias que son las más frecuentes, bien sea de tipo combinado celular y humoral, las propiamente de deficiencia humoral o de anticuerpos, las de fagocitosis, las de complemento. Este cuadro ayuda a que nos enfoquemos un poco como qué tipos de virus, bacterias, micobacterias, hongos y protozoos van a afectar dependiendo del defecto. Entonces, en el defecto de anticuerpos, sabemos que de virus, principalmente son los enterovirus y en bacterias son todas las encapsuladas ahí descritas. No es usual tener infecciones por micobacterias, no por hongos, y si tenemos por parásitos es por Giardia. En las inmunodeficiencias combinadas severas, bien sean humorales y celulares, de virus cualquiera, vemos ahí desde el virus incisional respiratorio hasta el virus de Epstein-Barr o el citomegalovirus. En bacterias pueden ser cualquiera también, bien sean encapsuladas o no. Adicionalmente aquí está listeria, salmonela. En las micobacterias, aquí también pueden, en este tipo de inmunodeficiencia podemos encontrar infección por micobacterias, por hongos también como cándidas, aspergillus, criptococos. Y en cuanto a parásitos, el neumocistis, el toxoplasma o el cryptosporidium. Como nos damos cuenta, las inmunodeficiencias combinadas severas son las más graves y son las que usualmente tenemos tanto componente de bacterias como de virus y hongos. En los defectos de fagocitosis, no es usual tener infecciones por virus. En cuanto a bacterias, tenemos el estafilococo aureus, pseudomonas aeruginosa, nocardia y salmonella. En cuanto a micobacteria, vemos que también se pueden presentar. En hongos está cándida, principalmente de aspergillus,
y de parásitos no encontramos en los defectos de fagocitosis. Y en las deficiencias de complemento, no, presencia de virus, bacterias, sí, cuando hay deficiencias de anticuerpos específicos, especialmente por Neisseria, que vemos que se presenta cuando hay deficiencia de los componentes más tardíos del complemento. No hay compromiso o no vamos a encontrar pacientes con infecciones por micobacterias, por hongos y por parásitos. Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación inicial en ese paciente que estamos sospechando una inmunodeficiencia primaria? Siempre, como en cualquier patología, hay que comenzar con una historia clínica y un examen físico completo, seguido de pruebas de laboratorio apropiadas, depende de lo que estemos sospechando. Y con este cuadro quiero que recordemos que si estamos sospechando determinada inmunodeficiencia, pues cómo deberíamos irla enfocando desde el inicio. Entonces, uno, siempre nuestro hemograma completo con todo el conteo del diferencial, y aquí vamos a valorar por las células T, cómo están, plaquetas, si hay una disminución en su número o no. En casos de pacientes que tengan test de hipersensibilidad, si se sospecha hipersensibilidad retardadas, pues para que valoremos defectos de células T, se puede realizar. La medición de las inmunoglobulinas séricas cuando estamos sospechando inmunodeficiencias humorales, también ese test específicos contra antígenos de algunas vacunas, también cuando estemos sospechando inmunodeficiencias humorales, toda la valoración del complemento cuando estemos sospechando en deficiencias del mismo, o si estamos sospechando en desórdenes de fagocitosis o enfermedad granulomatosa crónica o de adhesión leucocitaria, pues el test de tetrazoilo de nitroazul o el de dihidrorrodamina. Tengo unos algoritmos que nos ayudan un poco a enfocarnos más en caso y que debemos tener siempre a la mano de cuando estemos sospechando en alguna inmunodeficiencia. Y este es el algoritmo de la sospecha de una inmunodeficiencia humoral. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una historia que nos cuadra para una inmunodeficiencia por anticuerpos, o sea, de tipo humoral, que es el que tiene múltiples infecciones cinopulmonares y que es por bacterias encapsuladas, hacemos inicialmente la medición de las inmunoglobulinas séricas y en algunos casos se pueden hacer anticuerpos específicos para algún tipo de vacunas, especialmente la de polisacárido neumococo, para ver si responde o no, o son deficiencias muy concretas o muy selectivas de algún anticuerpo. Tenemos tres caminos: que las inmunoglobulinas estén normales y que esos anticuerpos específicos estén normales. Ahí consideramos que la inmunidad humoral está normal y hay que considerar de pronto una deficiencia de complemento. Si tenemos inmunoglobulinas normales, pero esos anticuerpos específicos contra tétanos o los polisacáridos de neumococo se encuentran disminuidos, podemos considerar una deficiencia de anticuerpo específico. Y ahí lo que se puede hacer es volver a vacunar y en 4 semanas volver a hacer anticuerpos. Y el otro escenario es que si tenemos las inmunoglobulinas bajas, tenemos que valorar si esa hipogamaglobulinemia está profunda o no. Si no, consideramos que es una inmunodeficiencia variable común, bien sea una hipogamaglobulinemia o una deficiencia selectiva de IgA, que como les dije es la inmunodeficiencia primaria más frecuente. Sí, entonces tenemos que ir a valorar la inmunodeficiencia celular y con eso ver si el conteo y la función es normal. Si no es así, pues, ¿qué considero? Una inmunodeficiencia combinada severa. Y ya, pues, estamos en el contexto de un paciente que además de tener infecciones de componente principalmente cinopulmonar por bacterias encapsuladas, también ha hecho infecciones por virus, por bacterias oportunistas o microorganismos oportunistas, por hongos o por protozoos. Si nos vamos por el lado de que no es profunda la hipogamaglobulinemia, podemos valorar si ese conteo de células B es normal o no. Si es normal, puede ser una variable común como la que expliqué, y si es anormal, aquí podemos entonces considerar la gamaglobulinemia ligada a X bruto, que como ya vimos es una deficiencia total en donde no tenemos absolutamente nada de linfocitos B, por lo tanto, pues no tenemos inmunoglobulinas. Y finalmente, pues la recomendación de todo este algoritmo siempre al final va a ser poder enviar a genética o enviar al inmunólogo para que pueda continuar con el tratamiento específico. Si sospechamos inmunodeficiencia celular, el linfocito esté del otro lado, entonces tenemos al paciente que tiene una historia que nos sugiere neumonías por neumocistis, infecciones crónicas por cándida, infecciones severas que han requerido hospitalización por bastante tiempo o de uso de antibióticos endovenosos, falla para el crecimiento, linfopenia, además,
que tenemos que hacer una citometría de flujo donde podamos valorar linfocitos T, B y células natural killer, y además hacer la medición de las inmunoglobulinas sépticas. Teniendo esto, si el conteo de las células T es menor a 200, ahí tenemos una fuerte sospecha de que sea una inmunodeficiencia combinada severa. Y ahí de una vez se debe definir para empezar el manejo. Si por el otro lado no es menor a 200, tenemos que valorar entonces la función de esos linfocitos. Entonces, si encontramos que las células T están normales o altas, pero tienen una pobre función con bajas inmunoglobulinas, es muy posible que sea una inmunodeficiencia combinada severa, como el síndrome de Omenn y otro tipo de síndromes que pues también vienen, que van a requerir eventualmente estudios más avanzados a lo largo de toda la evaluación. Por el otro lado, si el conteo de células T está bajo, pero la función de las mismas está variable y tenemos unas buenas inmunoglobulinas, aquí consideramos un síndrome de George, que fue el que previamente ya hablamos, que es ese contexto de ese paciente con esas características clínicas, y deberíamos confirmar con el Fitch. Y del otro brazo tenemos que tanto el conteo como la función de los linfocitos T es normal y tenemos inmunoglobulinas normales. Entonces aquí hablamos de que la inmunidad celular está normal y que hay que buscar otras causas, inclusive infecciosas, que me pueden estar condicionando este tipo de condición. En cuanto a la sospecha de inmunodeficiencia innata, pues es ese paciente con una historia consecuente o compatible con desórdenes en la fagocitosis. Entonces, enfermedades, abscesos recurrentes o infecciones en piel, que sean severas por estafilococo o por gérmenes gram negativos. Aquí lo inicial que podemos hacer es un hemograma para poder hacer la adecuada diferenciación y evaluar el conteo de neutrófilos. Si el paciente tiene neutropenia, tenemos que valorar si es menor a 500 o no. Si es menor a 500, muy seguramente es una neutropenia congénita severa y se hace la evaluación genética. Si no, se pueden considerar otro tipo de neutropenias como la autoinmune o como la cíclica y finalmente también con una evaluación que luego se va a hacer de forma semanal, inclusive hasta por 6 semanas y también con manejo multidisciplinario. De otro lado, tenemos que ese conteo sea mayor de una leucocitosis. En ese caso tenemos que sospechar de efectos de adhesión leucocitaria. Y si tenemos un conteo de neutrófilos normal, pues podemos considerar la enfermedad granulomatosa crónica, hacemos nuestro test de hidrorrodamina. Y si este test es normal, vamos a ver la morfología. Si la morfología es normal, pues el defecto de fagocitosis sigue siendo bastante alto y se debe considerar revisión a inmunología. Y de no ser de morfología normal, podemos considerar el síndrome de Hida-Higashi o alguna deficiencia específica de algún granulocito. En cuanto al tratamiento, recordarles que siempre debe ir de la mano un equipo multidisciplinario, no solamente que es inmunólogo, es infectólogo, pediatra, genetista y todo este grupo de personas que finalmente ayudan desde el momento cero en que se está sospechando la inmunodeficiencia. Los pacientes con las inmunodeficiencias combinadas severas, así como otras inmunodeficiencias severas, pues requieren de trasplante de médula ósea como tratamiento curativo, por lo cual es muy importante empezar a sospecharlo a tiempo. Que la inmunoglobulina, a pesar de los problemas que tiene con respecto a la dosis, a que la disponibilidad de las evaluaciones que se puedan hacer de forma secuencial, sigue siendo un tratamiento como vimos para algunas de estas, y que en estos pacientes de forma especial hay que tener precaución en cuanto a la vacunación, al manejo de las comorbilidades, las terapias profilácticas, no recordar que aumenta la incidencia de malignidad, de enfermedades linfoproliferativas, de enfermedades autoinmunes, por lo tanto no dejar de un lado siempre la evaluación del contexto familiar y la consulta genética. Y es entonces, como volviendo a nuestro caso inicial, pues en este paciente teniendo presente que lleva 5 episodios de otitis en los últimos 2 meses, entonces tenemos ahí, nos sugiere como alteración en la inmunidad humoral, bacterias encapsuladas, tiene 8 meses, entonces empezó a debutar como desde los 6 meses y todo lo que empiece a debutar desde el nacimiento o en ese primer año me hace pensar que es mucho más severo, entonces también me va ubicando como, bueno, puede tener una inmunodeficiencia combinada severa. Adicionalmente vimos que no responde el manejo oral, que se tuvo que hospitalizar para manejo endovenoso, ahí ya tenemos 3 banderas rojas, tiene su antecedente de hospitalización por el virus sincitial respiratorio,
estuvo grave, requirió de ventilación mecánica, entonces también tenemos afectación por virus, más banderas rojas, y tenemos el antecedente familiar de que la hermana murió el año de edad sin causa clara. Pudiera también haberse muerto de una inmunodeficiencia primaria combinada severa. Es entonces por lo que en este paciente, en Juan, sospechamos que esta pudiera ser la principal causa de todas sus manifestaciones, y que pues en ese orden de ideas, pues su tratamiento finalmente es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Este último cuadro es un cuadro que hice yo y es para que se lleven a la casa y se lo lleven para sus vidas, en donde tenemos estas 4 inmunodeficiencias y recordar qué es humoral, qué es celular o combinado, defectos de fagocitosis y de complemento. Los microorganismos que principalmente me van a afectar, la clínica que vamos a encontrar en cada una de estas manifestaciones, qué precauciones debemos tener. Recordar que en la IgA no damos IgA, o sea, no damos inmunoglobulina. Si es de células, si es una inmunodeficiencia combinada severa, pues siempre hay que irradiar porque estos pacientes se van a trasplante, no vacunar con gérmenes vivos. En cuanto al tratamiento, pues las que tenemos ahí bien descritas, antibióticos de soporte e inmunoglobulina y trasplante en algunas humorales, en las combinadas severas el trasplante, y la edad de debut, la humoral desde los 6 a los 12 meses de vida, la combinada desde el nacimiento desde muy chiquitos, la fagocitosis puede presentar a cualquier edad y el complemento de igual forma. Con esto termino, espero que haya sido de su interés. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, quedo atenta a sus comentarios, también alguna sugerencia o alguna crítica constructiva, de igual forma se recibe de buena manera. Espero que tengan una muy buena noche y nos vemos en nuestro próximo espacio del Rincón Pediátrico. Gracias.